El Señor esté con ustedes y con tu espíritu del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas por él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero dedicar este evangelio por el cumpleaños de Matilde Dávila, Paola González, Ana Julia Sánchez Vázquez, Montse Concha, Osvaldo García, Ileana Jacqueline Cano Acevedo. La afirmación de la ley, que no se distingue de su explicación en la tradición, es contrapuesta directamente a la declaración de Jesús. Yo les digo, la afirmación de la ley es impersonal. Las citas no son atribuidas a Dios mismo. Ello puede reflejar la delicadeza de los judíos para hablar de la divinidad, al mismo tiempo que sirve para evitar una antítesis entre las palabras de Dios y las de Jesús, de Dios Padre y su Hijo. La palabra no matarás se cita el mandamiento, y la afirmación adicional acerca del juramento no está en el Antiguo Testamento. Lo está, en cambio, el proceso judicial por asesinato en el Éxodo o en el libro de los Números. Jesús no distingue entre el asesinato deliberado y el homicidio causal, porque el homicidio accidental no cae bajo la consideración moral. Todo el que se encolerice, lo que Jesús prohíbe no es matar, sino encolerizarse. El mero sentimiento de ira merece que el culpable sea llevado ante los tribunales, procedimiento que según la ley sigue al asesinato. Hay una hipérbole. La ira no es objeto de acción legal. Lo que Jesús quiere dar a entender es más bien que la ira, pasión que se induce a asesinar, es una acción del culpable como el mismo asesinato. Hay una nueva formulación de la ley. Las expresiones de ira en el lenguaje sin acción violenta se reprueban con sus expresiones incluso más duras. Hay un clima en los castigos. Las palabras van desde el quirisis, el juicio que designa probablemente el tribunal local, y el consejo del Sanedrín, el supremo cuerpo legal del judaísmo, hasta llegar a la ajena o fuego, castigo final infligido por Dios. Se advierte también que probablemente aparece como un insulto que significa decirle al otro loco o cabeza hueca. Difícilmente puede distinguirse del griego moros. Los esfuerzos por encontrar una gradación en estos términos o por descubrir alguna fuerza especial como insulto en moros son vanos. Los intérpretes se encuentran desconcertados por la severidad de Jesús y no pueden creer que éste hable con tanta dureza simplemente porque emplea un lenguaje exagerado. Lo cierto es que ambos términos no tienen más fuerza de la que se le atribuye en el lenguaje coloquial, lo mismo que otros términos tales como idiota, cabezota, zopenco, estúpido y sus equivalentes en todos los idiomas. Es precisamente este tipo de lenguaje como expresión de ira lo que Jesús proscribe absolutamente. Refuerza la prohibición de matar atacando sus mismas raíces, que son las malquerencias mutuas. Si los hombres incurren en la ira, que se concibe como inevitable, surge el deber sagrado de la reconciliación. Las directrices dadas en este pasaje van tan lejos como es posible para poner en claro
el imperioso de este debate, y que para un judío el culto era la acción más sagrada que podía emprender un hombre, pero el culto debe posponerse a la reconciliación. Se afirma sin lugar a dudas la primacía de las reacciones fraternas por encima de los deberes culturales. Esto es, una vez más constituye una nueva fórmula de la ley, en donde no se alude al individuo que siente ira, sino a quien la ha suscitado en otro. Ante el deber de la reconciliación no tiene importancia quién inició la querella. Estas palabras aparecen en Lucas en un contexto escatológico que bien podría ser original, tu adversario. En el contexto de Lucas es con toda probabilidad no el hermano con quien se tiene una disputa, sino Dios, en cuyo juicio corre peligro de incurrir el pecador. Al transferir las palabras a este otro contexto, Mateo ha alterado su sentido. Las advertencias las convierte en una amplificación del mandamiento de la reconciliación, en el que de nuevo se expresa el elemento de urgencia. La amenaza escatológica aumenta la severidad del mandamiento, pero resulta difícil reforzar la energía con que Jesús clama continuamente contra los que se niegan a amar. El enojo como homicidio 6 veces en los versículos de segunda de Tesalonicenses. Jesús cita la escritura y luego como buen rabino la explica. La clase de palabras que usa habéis oído que fue dicho, pero yo les digo, las usaban otros maestros judíos para establecer el significado más completo de un versículo, aunque Jesús habla con mayor autoridad que la de los maestros judíos. Normalmente afirmaban tener una palabra aramea que significaba cabeza hueca. El insulto es más o menos igual a fatuo. Los castigos son aproximadamente los mismos del día del juicio de Dios, el Sanedrín o Suprema Corte Celestial y el infierno. La literatura judía describía el tribunal celestial de Dios como una corte suprema o Sanedrín paralela a la terrenal. El infierno del fuego es literalmente la ajena del fuego, que se refiere al concepto clásico judío de Govinón, lo opuesto al paraíso. En el Geninón, los malvados serían consumidos por el fuego, según algunos maestros judíos, o torturados eternamente, según otros maestros judíos. No solamente el acto externo de asesinato, sino la elección interna de la ira que genera tales actos violan el espíritu de la ley de Dios contra el homicidio. El judaísmo enfatizaba la reconciliación entre las personas. Dios no aceptaría una ofrenda externa si alguien había oprimido o maltratado a su prójimo y no había solucionado el asunto. En el Antiguo Testamento Dios aceptaba solamente sacrificios ofrecidos con un corazón puro hacia Él y hacia el prójimo. Jesús regresa una vez más a la imagen de la corte celestial. Quizás use aquí la costumbre de ir a la cárcel por deudas contra otra imagen de la parábola. Esta no era una costumbre judía, pero los oyentes judíos sabían que de ella como práctica entre los gentiles, que no había misericordia. La suma de dinero a devolver incurría incluso hasta el último, literalmente cuadrante, la moneda romana de menos valor equivale al salario de unos pocos minutos. Detalles como el de guardia hace que la parábola funcione como un relato, pero no simboliza nada en particular. Los antiguos relatos no asignaban significado a cada detalle de sus parábolas. Busquemos estar en paz, ofrecer un sacrificio agradable a Dios. Por favor, no dejes de suscribirte si aún no lo has hecho a este canal, porque la mitad de las personas que ven estos videos no están suscritos, y también por favor no dejes de darle me gusta, porque eso ayuda mucho a que YouTube promueva estos videos y haga que llegue a gente que está enferma o que está en alguna cama, en algún hospital. Hacemos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permita, Señor, que me separe de ti. Amén. Hacemos nuestra comunión a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad de nuestros enemigos. Que Dios manifieste su poder es nuestra humilde súplica.
Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén, amén, amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia. Comparte este video para hacer más los evangelizadores digitales. Gracias.